a un nuevo episodio más de nuestro podcast Patitas Porcinas. El día de hoy estamos con una invitada especial, que es la doctora Ana Rafaela Burgos. Ella es experta en porcinos y vamos a estar conversando con ella principalmente sobre la toma de muestras que se hacen en estos animales. No sé si le gustaría presentarse. Entonces, chiquillos, nada más saludar a quienes nos están escuchando el día de hoy a través de este podcast. Y pues nada, agradecerles por la invitación a ustedes y esperar que la tarde de hoy o el podcast de hoy sea entretenido para todos. Gracias por la invitación. Podemos decir que la importancia de recoger muestras radica en obtener la información necesitada para que será reconocida en el laboratorio, lo mismo que contribuirá para elevar la eficiencia en nuestra explotación porcina. Claro, no cabe duda que hoy en día las tomas de muestras son una práctica muy fundamental, especialmente para la crianza efectiva. Es por eso que esperamos que las personas que nos escuchen, que tengan granjas porcinas, por ejemplo, les sirva mucho estos tips y al igual que a los veterinarios que nos escuchen. Pues decimos que particularmente en el sector porcino hay indicios en los muestreos que nos dan el diagnóstico del estado sanitario de nuestras granjas. Y gracias a esto o a la identificación de los serotipos que vayan a perjudicar nuestra producción. En este sentido, es necesario una toma de muestras tomando en cuenta ciertos pasos en los protocolos de toma y remisiones de muestras. Entonces, queremos hacerle unas preguntas a nuestra invitada, como, ¿qué sería? ¿Sería importante mantener un protocolo de bioseguridad para la recolección de muestras? ¿Qué implementos usa usted, Doc, en este caso? Ok, gracias Alejo por la pregunta. A ver, la cuestión con la toma de muestras va a depender mucho de la sospecha que tengas, va a depender de lo que quieras, o sea, para qué análisis necesitas realizar esta toma de muestras, o sea, si vas a hacer un microbiológico, si vas a hacer un análisis de heces o en busca de parásitos, qué es lo que vas a hacer. Pero en todo caso, como estamos trabajando con material biológico, pues va a ser siempre necesario utilizar la protección, la indumentaria de protección primero. Recuerden que en las enfermedades porcinas, así como las enfermedades de otros animales, pues también hay un set de enfermedades zoonóticas que nos pueden afectar. Así que indumentaria de protección básica, si estamos trabajando en campo, normalmente tenemos nuestro overol, eso sí, siempre el overol cuando trabajamos con porcinos, ojalá y sea exclusivo de la granja en la que estamos trabajando, pues las botas también, que es parte de la indumentaria de protección, que la tenemos que usar incluso si no estamos tomando muestras y que también deberían ser propias de la granja. Ya si nos metemos a la parte de toma de muestras, pues el manejo siempre con guantes, dependiendo obviamente de la muestra que estés tomando, los guantes pueden ser estériles o no. Idealmente, lo que sí tiene que ser de un grosor adecuado para que pues en medio de la muestra no se te rompan, que suele pasar. La protección, el barbijo de protección, o sea, la mascarilla. Muchas de las veces también podemos utilizar cofia y podemos utilizar también lentes de protección en caso de que haya riesgo de salpicaduras que pues nos pueden afectar, pueden quedarse en la piel o en las mucosas. Hay algunos casos en los cuales incluso amerita utilizar los overoles que son desechables, que son los overoles blancos de una tela especial que también es impermeable, y pues eso. Ahora, en cuanto a bioseguridad, pues obviamente está la parte de limpieza que tenemos que hacer antes de la toma de muestras y después también, cuando ya terminamos de hacer todo el protocolo, pues retirarnos la ropa de protección, esa indumentaria que les había comentado, eliminar o desechar también los guantes del barbijo, la cofia y pues los lentes también, si es que llegan a ser de los desechables, y pues lavarnos las manos. Y como siempre, cuando estamos trabajando en granjas porcinas, pues tenemos los filtros sanitarios. Entonces, nada, salir por el filtro sanitario respectivo también. Eso, Israel. Listo, bueno, sabemos que hay varios tipos de muestras, pueden ser las de sangre o las de heces. Más adelante vamos a hablar en específico de cada una de ellas, pero de forma general, ¿en qué casos se deberían realizar las tomas de muestras o cómo podríamos determinar qué tipo sería el necesario? Bueno, pero es que va a depender mucho de la sospecha que tengas en el diagnóstico presuntivo que hayas hecho con la evaluación de la historia clínica, con la evaluación clínica de los animales también. De forma muy general, muy, muy, muy general, las enfermedades porcinas pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser parasitarias, que es lo más común y que pues, se repite en todas las especies. Pero en todo caso, la serología, o sea, tomar muestras de sangre para obtener el suero y poder hacer un screening del estado general de la salud de los animales, es algo que normalmente hacemos en granja, una práctica de rutina. También, si es que tenemos a disposición animales o cadáveres, o tenemos animales que están con una signología compatible con enfermedades bacterianas, pues obviamente tomamos muestras para el análisis microbiológico y ahí estamos hablando de hisopados, estamos hablando de muestras incluso de órganos en impronta, si es que llevamos pues, los medios de transporte, los medios ejecutivos de transporte, incluso de ambientes, se pueden tomar muestras de ambientes también con las cajas Petri. Va a depender mucho eso, digo, de tu diagnóstico presuntivo, las muestras de orina, las muestras de heces también, en el caso de buscar parásitos, que ya les había comentado.
pero, o sea, tenemos un abanico bastante grande. De hecho, alguna vez veía la presentación de un colega que él justamente muestreaba animales para encontrar el virus de influenza. ¿Y cómo es que él hacía este muestreo? Colocaban unas cuerdas de algodón en el interior, o sea, en los galpones, y las dejaban ahí colgadas. Y ustedes saben que los cerdos son bien curiosos, entonces son curiosos y les encanta meterse toda la boca, como niños pequeños. Entonces, con estas cuerdas de algodón, que obviamente no eran cuerdas de algodón tan simples, tenían también su cuestión ahí especial, que pues, no la recuerdo exactamente qué era lo que les hacía especiales. En todo caso, colocaban estas cuerdas ahí en el corral, en el galpón, y los animales pues iban, las masticaban, las chupeteaban un poco, y después las sacaban a las cuerditas. El colega pues entraba, sacaba las cuerditas, y de esa saliva que quedaba en la cuerda, pues hacían un proceso también para aislar el virus, en este caso el virus de influenza. Entonces, pues ahí tienes algunas opciones, pero lo más tradicional siempre es hacer la serología y hacer la toma de muestras para análisis bacteriológico o para poder hacer los copros. Eso sí. Siguiendo, perdón por cortarle. Siguiendo con lo del tipo de muestreo que nosotros podemos realizar, si tomamos en cuenta los casos de muestras de sangre, ¿en qué parte del cuerpo del animal es recomendable realizar este tipo de muestra? Y para usted, ¿qué tipo de técnica es la más eficaz para la misma? Mira que ahí sí depende de la habilidad y de la experiencia que tenga cada profesional. En lo personal, a mí se me hace muy fácil, o se me hace más fácil tomar la muestra de sangre por punción en la vena marginal de la oreja. En animales grandes, obviamente, es mucho más fácil, incluso si son animales de manto negro, lo he podido hacer, o de manto oscuro. Pero si ya estás trabajando con animales un poco más pequeños, si ya estamos trabajando con lechones o con cerdos en destete o cerdos en el inicio del crecimiento, quizá lo más fácil sea la toma de muestra de sangre en la vena yugular. Se puede utilizar la vena coccigia en cerdas y en cerdos adultos, que es una vena bastante grande y se utiliza el mismo protocolo o se aplica el mismo protocolo que utilizamos para la extracción en sangre de vacas, pero tiene la desventaja de que como las colas de los cerdos adultos, obviamente son cerdos reproductores, son de los cerdos y las cerdas reproductoras, son muy cortitas, porque se les hace el corte de cola para que el manejo también de reproductivo sea mucho más fácil, son medias difíciles de sujetar. Entonces, el momento en el que tú estás haciendo la extracción, el cerdo mueve la colita y sales pues de la vena, o sea, la aguja se desplaza y sale de la vena, entonces es un poco difícil ahí agarrarle bien, pero es una opción, ¿no? Y especialmente, no sé, si te encuentras en un traspatio, con cerdos de traspatio, con cerdos en crías familiares donde no se hace esta práctica, donde no se han cortado las colas, probablemente sea mucho más sencillo. De ahí, vuelvo y repito, la vena marginal de la oreja, tienes también la vena yugular, en caso de los animales más jóvenes, en el caso incluso de los cerdos adultos, de los reproductores adultos, tienes chance de acceder a la vena safena, que es la vena que tenemos en la pata posterior. La cuestión con la safena, que es bastante clara, por cierto, en el berraco adulto, es que es muy sinuosa. Ese es el problema de la safena, o sea, tiene ahí como muchas curvas, ¿no? Entonces es medio difícil de poder agarrar un punto donde es un poco más rápido y sea mucho más fácil hacer la extracción de sangre. De ahí tenemos también la vena ocular. Es una técnica que la usan también en animales de gran tamaño. En la práctica la he intentado utilizar, pero la verdad es que es complicada. Pero no, o sea, vuelvo y repito, va a depender ya también de la técnica, de la facilidad dada por la experiencia que tenga cada profesional. Y finalmente, en el caso de cerdas adultas también, que están con un desarrollo de glándula mamaria ya pronunciado, también se puede utilizar la vena mamaria. Esas serían, si se me está pasando una por ahí, pues lo siento, pero esas serían como las vías que he podido utilizar en la práctica y que pues, se puede hacer extracción de ellas. Em, ya, y tal vez para por ejemplo, para la toma de muestras de heces en los cerdos sería algún tipo de manipulación o tal vez introduciendo los dedos, no sé cómo nos podría explicar que se realiza esa toma de muestras. Verás, la cuestión con la toma de muestras de heces en el cerdo es un poquito más complicada. A ver, cuando tienes un lechón, cuando tienes un animal joven que está con algún proceso diarreico, solamente cuando introduces el termómetro estimulas lo suficiente el esfínter como para que relaje y pues tengas tu muestra ahí bien, facilito. En cerdos adultos es un poquito más complejo. Ahí más bien hay que estar pendiente de los horarios de los animales, de alimentación y recordar que unos minutos después o quizá una media hora después los animales suelen defecar después de alimentarse y pues estar pendientes de eso porque la idea es tomar la muestra de heces sin que ésta entre en contacto, especialmente si es una muestra que la vas a utilizar para microbiología, que ésta no tome contacto con el piso, ¿ya? Entonces que sea directamente del ano a tu envase de muestras. Podrías hacer una estimulación, sí, con dedos en animales mayores, o sea, en animales de mayor tamaño me refiero, eh, para, para que pues estimular la defecación. Em, Quizá en cerdos adultos, en cerdos de mucho tamaño, en berracos ya reproductores, en cerdas que son multíparas y que han alcanzado ya el máximo de su crecimiento, se podría incluso hacer la extracción de heces con guante ginecológico, así como bastante parecido a como lo hacemos en vacas, obviamente con una mano pequeña, ¿no? No vamos a meter mano de hombre ahí, pero puede funcionar y de hecho está recomendado también en la literatura hacerlo así.
Pero esas serían como las técnicas. Utilizar el termómetro, utilizar quizá la estimulación con dedos y también poder hacer una extracción directa. O la otra es estar pendiente de qué momento defeque el cerdo, pues estar ahí como persiguiéndole un poquito. Y esto sería, o sea, necesario para, por ejemplo, detectar parásitos intestinales. O sea, idealmente todas las muestras deberían ser tomadas directamente del recto del ano, o sea, que estén siendo expulsadas por el ano, que sean directamente tomadas del recto del animal. Pero ugh, en la cuestión de parásitos, yo creería, y aquí bajo mejor criterio de los colegas que hacen todos los análisis de parásitos, yo creería que si no tienes otra opción, o sea, si por nada del mundo puedes obtener la muestra, o la cuestión es que el cerdo justo defecó y cayeron las heces en el piso y están recién producidas de esas heces, pues creo yo que podrías tomar la muestra. Pero como digo, aquí va a depender más bien de la recomendación que nos dé el colega parasitólogo. Pero creo yo que se podrían utilizar en primera instancia si es que no tienes otra alternativa, si es que no tuviste otra opción. Pero lo que sí es que si son heces que ya estuvieron defecadas hace bastante tiempo o que tú no acabas de ver que el animal las produce, pues no, porque igual tienes que hacer una identificación. Siempre que tomamos muestras, tenemos que hacer una identificación del tipo de muestra, del animal del cual proviene esa muestra, para poder compatibilizar esto con la signología y con mi sospecha de diagnóstico presuntivo. Eso, Isa. Ah, usted nos habló hace un momento sobre la toma de muestras en la que también estaba inmiscuida la de la orina. Entonces, ¿cómo se obtiene este tipo de muestra? O sea, la de orina, y si es necesario aplicar algún tipo de estímulo al animal para poder obtener este tipo de muestra. Ya, con la cuestión de la orina, tenemos un detalle. Puedes hacer una estimulación en la zona perianal con más o menos eficacia en hembras que en machos. O sea, más bien dicho, con más eficacia que en hembras que en machos. Am, Hacemos como sí, una estimulación en zona perianal, especialmente en la zona perianal baja, y eso permite que el animal pues orine. En el caso de los machos, quizá hacer una estimulación peniana funcione. La verdad es que nunca lo he intentado, lo he hecho solamente en hembras y sí funciona. La otra es que en algunos casos podría ser necesario cateterizar, especialmente en animales que son un poquito más pequeños, donde quizá la estimulación no vaya a funcionar, o en animales que tienen algún problema renal o algún problema de cistitis. Probablemente la cateterización sea tu mejor opción, obviamente llevando adelante todas las medidas de asepsia de la zona primero, o un catéter estéril. Recuerden que en teoría la vejiga contiene orina que está estéril. Está contaminada cuando tengo algún problema bacteriano renal, pero por una infección renal. Pero en primera instancia, esa cateterización podría funcionar también para la extracción de orina en cerdas. Más fácil que en machos, porque en machos sí tenemos ahí el problema de la forma del pene, que complica bastante la situación. Eso. Ya, en cuestión a cuál es el procedimiento para tomar muestras de tejidos, y no sé si este tipo de muestras solo se obtiene para necropsias, porque no sé qué tan rentable sea para las granjas el costo de una extracción de tejidos, no sé, del estómago, por ejemplo. O tú dices una biopsia. O sea, si es costoso hacer una biopsia? ¿A eso te referías, Sí, Isa? sí, sí, Ok. sí. A ver, que las biopsias sí se pueden hacer en sistemas de producción, pero hasta donde yo he visto, lo más común es hacer una especie de biopsia, porque en realidad es una medida de grasa dorsal con regla de Iowa, para ver pues, cómo está desarrollándose cómo se está dando la acumulación de grasa en el dorso del animal. Pero sí, desde un punto de vista quizá práctico, hacer una biopsia, por ejemplo, hepática, no sea lo más conveniente. Desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista económico también, por todo el manejo que se tiene que dar en el animal, por la contención, porque incluso tendríamos que sedar al animal pues, para que esté un poco más tranquilo, y quizá o solamente anestesiar la zona, pero también contener al animal en algún equipo más sofisticado que solamente el lazo en la nariz. Pero yo creo sí que la forma más sencilla, pues definitivamente en campo, es hacerlo con los animales que están moribundos, o con los animales que están ya muertos, o que el cadáver tiene pocos minutos o pocas horas de muerto. Recuerden que para la parte microbiológica, mientras más fresco, mejor. De hecho, alguna de las recomendaciones, especialmente cuando el cadáver es pequeñito, cuando estamos hablando de lechones y de infecciones de lechones, la recomendación es enviar el cadáver al laboratorio, perdón, enviar al animal moribundo al laboratorio. Y en el laboratorio se encargan de sacrificarlo con todo el protocolo de bienestar animal que tiene que ser observado. Y ahí toman las muestras, que pues es un ambiente controlado, ¿ya? Si nos toca hacer esto en campo, que no puedes mandar al moribundo, porque tienes quizá animales solamente tienes cadáveres. Bueno, lo más importante es tener los insumos para poder tomar las muestras. Entonces, hablamos de, primero, la indumentaria de protección de la que habíamos comentado, el equipo de toma de muestras, que debería incluir pinzas, que estén estériles, eso sí. Debería incluir tijeras, debería incluir bisturí, mango de bisturí, debería incluir también, bueno,
los tubos de ensayo, con el agar, que es el agar de transporte, que ahorita sí se me escapan los nombres de los agares de transporte, pero tenemos ahí algunas opciones, con las cajas Petri también, que pueden tener también agar de transporte, los coolers con hielo, porque recuerden que si nosotros estamos enviando muestras al laboratorio de microbiología, estas muestras tienen que llegar refrigeradas para evitar que las bacterias proliferen, y no solamente las bacterias que son el agente causal de esa enfermedad, sino las bacterias ambientales que pudieron haber contaminado la muestra. Entonces tenemos que mandarlo en frío hasta que llegue al laboratorio. Entonces, temperatura por ahí de debajo de los 4 grados centígrados, entre 2 a 4 grados centígrados, que es la temperatura de refrigeración, y que sí se puede lograr con un cooler y hielos de los buenos, y bastantes. De ahí, ¿qué más necesitamos? Pues idealmente, para la toma de muestras en campo, yo sé que es bastante difícil hacerlo esto en campo, pero idealmente deberíamos tener un mecherito o una fuente de calor o fuego que nos permita trabajar con el equipo un poco más estéril, en un ambiente un poco más estéril, porque recuerden que en el aire nosotros respiramos todo el tiempo bacterias, respiramos todo el tiempo microorganismos. Entonces, lo ideal sería eso, ¿no? Tener un mecherito ahí cerca para poder tomar las muestras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, los frascos estériles, los frascos de orina estériles también sirven bastante. Si vamos a tomar muestras de orina, los frascos de heces, que son los mismos que utilizamos para humanos, también nos sirven. En el caso de tomar muestras para un análisis histopatológico, ahí no tengo que velar tanto la cuestión de la esterilidad, sino que más bien tengo que ver el tamaño de la muestra que estoy tomando. Entonces, en el caso de un histopatológico, o que esté tomando muestras para un análisis histopatológico, lo que necesito sí es tener el formol, el formol ya preparado. Las diluciones igual me parece que son al 10%, si no estoy recordando mal. Eh, Normalmente el laboratorio ya te manda todo eso, te manda el formol ya preparado, ya listito. Coloco el formol o ya traigo los vasitos de orina, que en este caso no necesito que estén estériles, con formol, y en ese formol coloco las muestras de tejido para el histopatológico. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una muestra de hígado, de una muestra de pulmón, el tamaño de la muestra, que ojalá sea de hasta 2 por 2, ¿sí? Un tamaño de 2 por 2, o de 1 por 1, va a depender de qué tan extensa sea la lesión también y de qué tejido estemos hablando y de qué tipo de animal estemos hablando. La muestra debería tener una parte de tejido alterado y una parte de tejido sano. Eso es algo que siempre me recomendaban también cuando yo trabajaba en el laboratorio, trabajaba con los colegas del laboratorio de histopatología, una parte de tejido sano, una parte de tejido alterado, para poder hacer una comparación bajo el microscopio, ¿ya? Lo que también es importante, sí, cuando se toman este tipo de muestras de histopatológico, es que, si bien es cierto, tú tomas con la pinza el tejido, digamos en este caso el mismo hígado o el pulmón, obviamente no lo presionas tanto, porque si no lo rompes, son tejidos bastante friables. Tú tomas la muestra con la pinza y cortas con la tijerita, o sea, cortas el tejido, cortas un poquito más grande de los 2 centímetros, 2 por 2 o del 1 por 1 antes mencionado, cortas un poquito más grande y después con la pincita agarras eso que cortaste, colocas justo por encima de tu frasquito con formol y haces el corte por debajo de las pinzas. Nunca tienes que mandar el tejido que fue pinzado, porque ese tejido que fue pinzado también puede mostrar alteraciones a la observación con microscopio. ¿Ya? Eso también es un detalle que es importante y aunque no me crean, hace la diferencia en el resultado que puedes obtener. Eso, Isa, no sé si me estoy olvidando algo más o ya me desvié mucho. No, no, estuvo muy bien la respuesta, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra? Eh, Queríamos saber si es que es necesario que los cerdos necesiten algún tipo de preparación, si es que nosotros queremos realizar un procedimiento de obtención de muestras de líquido cefalorraquídeo. Ok, bueno, eso de la preparación también es algo importante, se me había estado olvidando. Si queremos hacer punciones, no solamente de líquido cefalorraquídeo, sino de cualquier otro líquido, acuérdense que el líquido cefalorraquídeo lo tenemos del cerebro, o sea, bueno, del cráneo, ¿ya? Entonces, la idea es que, especialmente si es para bacteriología o para cultivo, para buscar bacterias, yo tengo que limpiar la zona de la nuca del animal, limpio bien, o sea, aplico un antiséptico en la zona de la nuca del animal. Primero puedo limpiar con un poquito de agua jabón, porque siempre los cadáveres saben estar bastante sucios. De ahí, pues coloco el antiséptico, muevo el cráneo del animal, o sea, muevo la cabecita, si está ya como cadáver, muevo la cabecita hacia adelante. Obviamente, si es un lechón, es mucho más fácil hacerlo con una sola mano. Si es un cerdo más grande, pues necesitas un poquito de ayuda ahí. Y hago un corte entre las orejas a nivel de la nuca, y ese corte, pues lo voy profundizando hasta alcanzar la articulación occipito-atlanto-occipital. ¿Ya? Y ahí hago, la idea es poder ingresar por el agujero occipital para poder tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo en este punto. Obviamente hago una punción, ahí con una aguja no tan gruesa tampoco, pero tampoco la más fina, porque les va a tomar más tiempo hacer la extracción del líquido. Y podría ser una aguja quizá, no sé, ahí se me están escapando los números, una aguja quizá 18, no, quizá una aguja 20, una aguja 22, y poder así hacer la extracción del líquido cefalorraquídeo desde este acceso al planto occipital. En cuanto a la toma de muestras, y que se me estaba olvidando, en cuanto a la toma de muestras de microbiología también, tener en consideración que la muestra debería contaminarse lo menos posible con agentes ambientales o con
contenido, por ejemplo, si estamos tomando una muestra de pulmones, evitar que se contamine o que entre en contacto con el contenido intestinal, incluso con las vísceras intestinales, ¿sí? Porque una vez muerto el animal, más o menos a los 30 minutos, hay migración de bacterias gastrointestinales hacia la cavidad peritoneal, o sea, la cavidad abdominal, ¿ya? Entonces el peritoneo llega a contaminarse incluso. Entonces, aquí va a depender mucho de la técnica que aplique cada profesional. En el caso de ser posible, si se sospecha de una neumonía, por ejemplo, si es posible, se podría empezar, si se tiene el costótomo, por ejemplo, o si se tienen tijeras para cortar el esternón, se podría abrir primero esternón, primero caja torácica, tomar la muestra, si es que mi sospecha primaria es neumonía, y después pasar a la parte abdominal para pues, tomar la muestra abdominal. Si no, siempre lo más fácil es empezar la necropsia desde la parte abdominal y pues proyectarse hacia la cavidad torácica. Eso que se me estaba escapando como detalle nada más. Eso, Alejo. Muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas. Creo que quedó muy claro todo este tema de la toma de muestras para que lo tomen en cuenta los veterinarios que estén observando. Y como última pregunta, queríamos saber si nos quiere dar una recomendación en general sobre el tema. Sobre el tema de toma de muestras. Bueno, quizá lo que me faltó hablar también un poquito fue la parte de serología. Bueno, para la toma de muestras de sangre, también el protocolo de antisepsia o asepsia y antisepsia en la zona donde vamos a hacer la venopunción es importante. Si bien es cierto, el alcohol causa deshidratación en los tejidos, pero es lo que normalmente tenemos más a mano, alcohol al 70% que nos puede servir como desinfectante. Y en los cerdos es súper importante esto porque, como les decía, el cuerpo del animal suele estar bastante sucio y esto puede afectar o la calidad de la muestra o incluso puede ser una vía de ingreso para microorganismos en el sistema circulatorio del animal que puede generar problemas posteriores. Y nada, pues chiquillos, sigan leyendo, sigan estudiando, veterinario que deja de estudiar es veterinario que se muere. Am, Sigan aprendiendo y sigan echándole ganas, que esta profesión es muy bonita y da para mucho. Recuerden que el veterinario primero trabaja para la humanidad y lo hace a través de los animales. Eso, chiquillos, que haya sido de su agrado nada más y hayan aprendido algo en esta conversación. Y muchas gracias otra vez por la invitación. A usted, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Muy buenos días, amigos. Estamos en un episodio más de nuestro querido podcast llamado Patitas Porcinas. El día de hoy estamos con un querido invitado que es el doctor Andrés Uzbek y nos vamos a conversar un poco sobre los porcinos, sobre las muestras que se hacen en ellos. Y no sé si te gustaría presentarse, por favor. Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Suárez Uzbek y comentarles que soy médico veterinario zootecnista, graduado en la Universidad de las Américas en el Ecuador y con un posgrado en España de sanidad y producción porcina y un doctorado en medicina y sanidad animal. Me especializo en lo que es la reproducción porcina y la sanidad porcina y actualmente pues soy docente de la SPOCH en las cátedras de anatomía patológica 1 y 2 y de propedéutica. Y bueno, precisamente vamos a tocar el tema de la toma de muestras. Bueno, en este caso conocemos de que en la actualidad la toma de muestras es realmente importante en la medicina veterinaria, ya que nos ayuda con el diagnóstico de ciertas patologías y que nos ayuda a permitir prevenir y que esto no se propague. Hoy en día sabemos que es muy importante esto para una correcta crianza. Es bueno tomar todo en cuenta, todo lo que vamos a hablar para las granjas porcinas. Precisamente, bueno, esto nos ayuda a que un correcto diagnóstico nos pueda llevar a una posible prevención de esta y que esto no se propague. Bueno, precisamente esto nos ayuda a una buena producción en la granja y todos los demás correspondientes a esto. Bueno, comenzando con el podcast y las preguntas, bueno, vamos. Doctor Andrés, en este caso, ¿usted considera que es de suma importancia llevar un protocolo de bioseguridad para la toma de muestras y qué implementos usted utilizaría o cuáles son los necesarios para la misma? Sí, el tema del correcto manejo de las muestras es importante, dependiendo del tipo de análisis que vayamos a hacer, porque tenemos pues muestras que van muestras de heces, muestras sanguíneas, muestras de secreciones de diferentes tipos. Entonces, dependiendo del protocolo y del tipo de análisis que vayamos a hacer, se necesitará que ese protocolo sea más estricto en bioseguridad o un poco más flexible. Entonces, si vamos a hacer un muestreo para un análisis microbiológico, si va a ser un compro parasitario, si va a ser para un hemograma, una bioquímica sanguínea, pues todo esto variará el tipo de bioseguridad y el correcto manejo que hagamos. Pero en general se tiene aspectos básicos para todo tipo de muestras que nos va a evitar que contaminemos las muestras, que hagamos un mal manejo de ellas y que los resultados pueden variar, que al final lo que queremos es tener resultados precisos y que no nos den falsos positivos o negativos. Sí, como mencionó, tenemos varios tipos de muestra, como la de orina, las de sangre. Bueno, cada una ya hablaremos en específico de cada una.
Pero de forma general, ¿cómo podríamos saber cuándo debemos realizar estas muestras o cómo saber qué tipo de muestras es la que necesitamos? Sí, aquí lo que varía es dependiendo del tipo de análisis. Por ejemplo, si es una enfermedad concreta que es viral, pues tendríamos que irnos obviamente a muestras sanguíneas, dependiendo también de la muestra que vayamos a hacer. En este caso, si es un virus, pues vamos a aislar, vamos a medir anticuerpos, va a ser con tubos con anticoagulantes, un anticoagulante para sacar el suero o el plasma, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. En el examen diagnóstico, pues nosotros escogemos el tipo de muestra que queremos hacer y también el tipo de envase que se vaya a utilizar. Si tiene que ser un envase estéril para cultivo ya sea viral o microbiológico. Si va a ser solo para anticuerpos, pues ahí no se necesita, simplemente pues con un tubo de tapa roja sin anticoagulante es suficiente. Para otros tipos de muestras, pues se utiliza, por ejemplo, muestras respiratorias de secreciones para aislar, por ejemplo, virus que por suerte aquí en el Ecuador no lo tenemos, pero tipo micoplasma, entre otras enfermedades, pues que se hace pues con hisopados nasofaringeos. Se necesita igual que sean tomados de una forma correcta para no contaminar con el resto de la microbiota pues, nasal que se tiene, entonces para no tener fallos en el diagnóstico. De ahí, dependiendo también de los otros tipos de muestras de orina, también tenemos que ver cuáles son las diferentes opciones de tomas de muestras para urianálisis, pues ya sea con punción, cistocetesis, por cateterismo o por inyección espontánea, las ventajas y desventajas que tenemos en cada una de estas. Las de heces igual, pues, que obviamente tienen que ser recolectados desde el tracto digestivo para evitar contaminación ambiental. Pues, y bueno, oportunamente tocando el tema de la toma de muestras de sangre, ¿en qué partes del cuerpo del cerdo podría hacer? ¿Y cuál es para usted la mejor o la más práctica? Se puede obtener de varias venas, pero la más utilizada, ya sea por el manejo y por, digamos, la facilidad y por el diámetro de la misma, es la vena cava. Esa pues, es la que se utiliza con mayor frecuencia, pero también hay animales que, por ejemplo, que son fáciles de manipular y por el acceso también se puede utilizar la vena auricular, se puede utilizar también las venas de las extremidades inferiores, pero por manejo y por seguridad se recomienda ya sea la vena cava o la auricular. Pero en el caso de que sospechamos de alguna enfermedad contagiosa, sabemos que hay algunas enfermedades que son de alto riesgo, inclusive para que no se propague por toda la granja o para los seres humanos. En ese caso, la toma de muestras de sangre, ¿cómo sería o qué protocolo se lleva después con la sangre? Sí, en este caso, bueno, antes de cualquier toma de muestra, ya sea sanguínea o de cualquier otra secreción, sobre todo secreciones, tenemos que tomar en cuenta el estado sanitario de la granja o del lugar donde vamos a tomar la muestra. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos eso, como acabo de mencionar, pues hay enfermedades zoonóticas que nos pueden transmitir pues, a los operarios que vamos a hacer estos exámenes. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el estado sanitario de ese lugar antes de tomar cualquier muestra. Entonces en base a eso nosotros iríamos más preparados, aunque siempre tenemos que tener nuestro pues, material de protección individual, guantes, gafas, el overol, botas, etcétera, para reducir el riesgo de la infección. Pero si nosotros sospechamos de eso, pues tendríamos que saber cuál es el estado, qué animales son los sospechosos. En el caso de que pues, si nosotros tenemos ese riesgo, disminuirlo o primero controlar esos factores de riesgo y después realizar la toma de muestra. También existen pues, materiales, por ejemplo, se puede utilizar doble guantes, mascarilla, gafas, revisar que no tengamos heridas en las manos, que si hay salpicaduras, pues tener la protección visual, mascarillas y todo eso, para que se reduzca el riesgo de una infección zoonótica, ¿no? Eso si es que lo hubiera. En el cerdo sí tenemos enfermedades zoonóticas, pero son más de transmisión, digamos, alimentaria, por una mala cocción de los alimentos, que por un contacto directo con ellos. Sí existen, por ejemplo, tenemos la gripe porcina, que es pues, por aerosoles, entre otros factores de contagio, de transmisión. Sí se puede tener una transmisión directa con el animal, pero la mayoría de las enfermedades se transmiten por los alimentos. Precisamente, ¿no? Llevar un adecuado control es necesario en la granja debido a que esto nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades zoonóticas. Y bueno, en el caso de las muestras de orina, ¿cómo sería la práctica que usted realizaría para obtener la muestra? ¿Se necesita tal vez alguna estimulación o algo para...? Sí, normalmente se utiliza, claro, porque en animales de producción, pues hacer cateterismo o cistocentesis es complicado por el tema de manejo o anestesias que
protocolos anestésicos que se manejan. Entonces, en este caso tendría que ser por misión espontánea. Entonces, lo que se hace es estimular la zona perineal del animal y esto va a favorecer lo que sería la misión. También, si se puede comunicar antes al ganadero para que les dé de beber a los animales, obviamente tienen que tener pues, libertad de acceso al agua, para que en las horas tempranas de la mañana pues nosotros nos acerquemos y con el estímulo también, con el estrés que se forma al ver a una persona entrando a una granja, los animales se ponen ansiosos y eso también genera pues que los animales empiecen a orinar. Entonces eso más o sea que la toma de muestras de orina se recomienda que se haga en las primeras horas de la mañana, que los animales pues se despiertan, no han orinado, entonces nosotros aprovechamos eso y lo estimulamos con la zona perineal y con esto pues ya tenemos la muestra de orina. En caso de que no pase esto, porque no todos los animales pues van a orinar al mismo tiempo, pues nosotros tenemos que estar pendientes por lo menos una hora y media en ese proceso que los animales pues se están despertando, empiezan a consumir alimento, agua y eso pues también genera otro estímulo que va a producir la misión de orina. En el caso del tema de la toma de muestras en heces, ¿cómo haríamos o para qué enfermedades se requieren? Yo tengo conocimientos y si no estoy mal sería para mirar patologías que encontremos o parásitos en el tracto intestinal. Sí, la toma de muestras de heces se recomienda que se haga directamente desde el tracto digestivo final de los animales, en este caso pues del recto. Utilizaríamos pues un guante sin lubricante, sin ningún producto, porque esto pues puede contaminar la muestra y afectar pues, los resultados. En este caso pues utilizaríamos un guante de látex o un guante de palpación, utilizaríamos pues 1 o 2 dedos dependiendo del tamaño de la cerda y del cerdo, pues recogeríamos por estímulo también, nosotros provocaríamos la defecación, cogeríamos la muestra que sería pues directamente del intestino grueso del animal. Lo pasaríamos a un frasco hermético y siempre pues en una muestra señalar, ¿no? Etiquetar. Eso es el código del animal, la fecha y el tipo de muestra, ¿no? Entonces etiquetar eso para que no haya confusión con otras muestras. Y esto lo que nos va a determinar, como acabo de mencionar, pues lo que nos enfocaremos aquí es para hacer coprocultivos y coproparasitarios, que nos va a ayudar pues, a determinar enfermedades gastrointestinales derivado en mayor parte por protozoarios, por parásitos helmínticos, sobre todo nemátodos, que pues, van a estar presentes, ¿no? Ahí tenemos pues, otros tipos de microorganismos como las coccidias, vamos a tener otro tipo de patologías, ¿no? Y también se puede hacer un coprocultivo para determinar las bacterias que también pueden existir ahí. Si tenemos, por ejemplo, bacterias específicas de este tracto del intestino grueso, como puede ser la disentería porcina, Brachispira, puede ser también E. coli, puede ser Salmonella en algunos casos. Todas estas son bacterias pues, que van a estar afectando en diferentes etapas de los animales y que con este tipo de tomas de muestras las podemos detectar. Y concretamente, un adecuado procesamiento ordenado y sistemático nos ayuda a que esto no se contamine la muestra y tal vez nos ayude a un diagnóstico más acertado. Y bueno, en el caso del líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se lo conseguiría o cómo se podría acceder a él? Sí, en este caso, ya que son tomas de muestra un poco más específicas para análisis ya más, digamos, más exhaustivos, que ya sospechamos una enfermedad, que ya hemos hecho pues, el análisis de muestras de sangre, de orina o de secreciones, y tenemos una sospecha, sobre todo para el líquido cefalorraquídeo sería para enfermedades nerviosas o neuromusculares que pueden estar afectando sobre todo a la movilidad del animal. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una de las bacterias principales que es el Streptococcus suis, que se puede tomar de otras vías, sí, pero en el caso ya, digamos, experimental, para determinar, por ejemplo, el tipo de lesiones o el tipo de actividad que tengan estas bacterias o enfermedades virales que van a afectar a los nervios, se utiliza pues, la extracción del líquido cefalorraquídeo. En este caso se utiliza por punción medular. Entonces se hace pues, con un equipo especial, no puede ser el mismo equipo que nosotros utilizamos para extracción de muestras de sangre ni de otro tipo de fluidos corporales, sino tiene que ser un procedimiento un poco más específico. Son materiales específicos para este tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque tienen que ser estériles, tienen que ser de una longitud determinada para que pues, nosotros lleguemos a la médula espinal, y entre la médula y las meninges pues, va a estar el líquido cefalorraquídeo
y nosotros pues con una punción espinal podamos extraer este líquido. Esto normalmente se utiliza para determinar las enfermedades virales bacterianas que están afectando el sistema nervioso. Interesante, ¿no? Y para recoger esta muestra, tal vez del animal necesitaría algún fármaco o algo. Sí, exactamente. Se necesitaría estar que el animal esté sedado, ya que es un procedimiento pues un poco más doloroso, más incómodo para el animal, y también por seguridad, para que no se infecte la zona de la punción, pues el animal tiene que estar quieto. Entonces, en la mayoría de estos procedimientos se utiliza pues la sedación, que es claro, en campo pues es complicado, ya que también no existen actualmente fármacos con un 100% de seguridad, sobre todo en el porcino, para lo que serían los procedimientos quirúrgicos. Entonces, sobre todo, pues hay líneas genéticas o razas que son propensos pues a diferentes reacciones de un determinado fármaco, ya sea anestésico o sedante, que nos puede generar pues más complicaciones que beneficios. Entonces, siempre se opta, por ejemplo, en algunos casos, utilizar una anestesia regional o una anestesia pues, local para evitar pues, anestesias inhalatorias o anestésicos que van por vía sanguínea. Entonces se utiliza pues lo más común que sean bloqueos o que sean anestesias regionales o locales para evitar pues, estos efectos adversos que sobre todo en el porcino se ha visto que sí pueden existir. Y en el caso de cómo tomarían las muestras de tejidos, las muestras de tejidos normalmente se toman para exámenes de lesiones de piel o si sospechamos de alguna lesión neoplásica. En el porcino, pues como es un animal de producción que normalmente pues, se le produce hasta los 6 meses, 9 meses, dependiendo del tipo de producción y del producto final que se vaya a obtener, entonces normalmente no sabe llegar a los 2 años, en los casos digamos ya de reproductores, 2, 3 años, 4 años máximo, dependiendo pues del país y cómo tenga su manejo reproductivo. Entonces no se ha visto, al menos en lo que es la producción porcina, este tipo de lesiones. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es tener muestras de tejidos de necropsias para determinar, por ejemplo, en las vellosidades intestinales, por ejemplo, en enfermedades como disentería, enfermedades de los edemas o alguna gastroenteritis, pues nosotros podemos determinar con corte histológico, simplemente pues en la necropsia o en los camales, pues antes de que eliminen las vísceras, nosotros podemos pedir que nos hagan cortes de unas de longitudes determinadas de intestinos, y con esto pasar a hacer cortes histológicos y podemos ver el daño que hay en las vellosidades intestinales, en los diferentes tejidos, ya sea en los tejidos epiteliales, en la mucosa, en los tejidos serosos, y poder ver las lesiones que han producido estos microorganismos. De ahí, lesiones neoplásicas en cerdos no es común, porque como les digo, normalmente pues, son especies que se sacrifican de 3 a 4 años. En casos de que como por ejemplo en otro tipo de cerdos que son por ejemplo los mini pigs o algunos otros cerdos que están en santuarios o como utilizados como mascotas, pues ahí lo que se ha visto ha sido lesiones de piel, quemaduras, algunas manchas, pero nada más. De ahí que haya neoplasias de diferentes aspectos no se ha visto. De ahí como en la parte académica sí se han utilizado cortes histológicos del cerebro, de pulmones, de intestinos y del hígado y de los riñones para determinar las lesiones que existen de estos microorganismos que hemos visto, que hemos comentado anteriormente. Y en caso, por ejemplo, cuando se hace un raspado, se podría necesitar para alguna afección que sospechemos del cutáneo, ¿cómo fijaríamos ese raspado o cómo tomaríamos la muestra de ese tipo? Sí, un raspado se puede utilizar, por ejemplo, una de las enfermedades comunes que tienen los cerdos es la sarna. Entonces, se puede utilizar para determinar qué tipo de sarna hay, igual que pasa en animales como los perros o los gatos, pues hacer un raspado para determinar igual la presencia pues, de ectoparásitos, piojos, pulgas, ácaros, como la sarna, que nos van a afectar, en este caso, pues la producción de estos animales. Y lo que nosotros pues lo que vamos a hacer para un correcto raspado, dependiendo pues del tipo de lesión que tengamos, en superficial o profundo, pues hacer el raspado y lo podemos fijar. Hay soluciones ya comerciales específicas para fijar esto, pero simplemente se puede fijar pues con etanol, se puede poner una solución salina también, dependiendo del tipo de
digamos, de fijación o de tinción que nosotros vayamos a poner. También, si es que solo va a ser directamente observación al microscopio, con una gota de aceite de inmersión es suficiente. No necesitamos fijar tanto. ¿Por qué? Porque si va a ser inmediata la observación al microscopio, no hace falta más. Pero si nosotros queremos transportar a un laboratorio o a una clínica para que nos hagan el análisis, ahí sí tendríamos que poner ese aceite o esa solución de fijación para que no se reseque la muestra y que pues esos ácaros o esos ectoparásitos se eliminen, ¿no? Entonces nosotros lo sellamos con otro portaobjetos, lo ponemos con una capa de cinta aislante o de masking y le ponemos el otro portaobjetos para que haga como un puente. Ya con eso nosotros lo llevamos a la muestra del laboratorio y lo podemos analizar. Pero lo más recomendable es que se analice en el mismo momento. Llevar un microscopio portátil, que ahora ya pues, los hay pequeños, de hecho hay también accesorios que se puede acoplar al celular para utilizarlo como microscopio. Y como son ácaros o ectoparásitos que son grandes, pues no se necesita aumentos elevados para observarlos. Interesante, ¿no? Y en cuanto a... Sabemos que la tecnología ha ido avanzando en el campo de la medicina veterinaria y esto. Bueno, en este caso, ¿usted tal vez ha visto algunas pruebas rápidas o existen pruebas rápidas que puedan determinar alguna infección? Sí, a ver, en el campo veterinario existen pruebas rápidas, aunque no son comerciales, no es que uno pues como ganadero, como productor, pues puede comprar y tomar una muestra y obtener. Pero en los laboratorios específicos sí los tienen, son pruebas rápidas parecidas a las pruebas que se hacen para distemper, para parvo, etcétera, en pequeños animales. En este caso en los cerdos sí se tiene, pero se confía más en pruebas, por ejemplo, se tiene para micoplasma, para coccidia, si no estoy mal también, aquí en el Ecuador no lo he visto, pero también para Streptococcus suis. Y esto es para determinar, por ejemplo, más que ver la presencia de una enfermedad, cómo está actuando la vacunación en esas granjas. Se utiliza más que nada para ese enfoque, porque si nosotros queremos determinar la presencia de una enfermedad, tendríamos que utilizar pues, métodos más directos, como la PCR, cultivos, ELISAs directos, entre otras. Que esto nos va a permitir saber la presencia o no de ese antígeno, más que la presencia de los anticuerpos, que como sabemos, si está vacunado, pues puede haber un falso positivo o negativo dependiendo de la vacunación que nosotros apliquemos, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros podemos utilizar las pruebas rápidas, sí, pero tenemos que saber para qué nos vamos a enfocar eso. ¿Es para determinar la presencia de una enfermedad o para saber cómo está el estado sanitario de todos esos animales? Eso es. Para terminar el podcast, quisiera preguntarle, para las granjas de cerdos, ¿qué tan necesario es hacer necropsia, llamar a un veterinario para hacer necropsias? Es importante. De hecho, cuando yo estuve en España, los encargados de las granjas ya estaban capacitados para hacer necropsias. Obviamente, ellos tienen pues un atlas de enfermedades porcino y comparaban también pues las lesiones que son comunes, las comparaban y ya sabían más o menos pues qué tipo de lesiones eran compatibles con diferentes enfermedades. Entonces lo que se hacía era que se llame al veterinario en caso de que haya una sospecha o una duda en el diagnóstico de los encargados de las granjas. Pero sí es importante que llamen al veterinario, pero si un veterinario, la granja queda lejos ese animal fallece en la noche y el veterinario tiene que ir al siguiente día, pues mejor que el ganadero haga al principio una necropsia, aísle esas lesiones y después vaya el veterinario a identificar las lesiones y diagnosticar. Entonces, ¿por qué? Porque después de pasadas unas horas del fallecimiento del animal, pues empiezan los cambios cadavéricos. Entonces, nos puede ocultar información y nos puede dificultar el diagnóstico. Es por eso que, si es que hay que capacitar a los ganaderos o a las personas que estén cerca de las granjas para que puedan hacer una necropsia, que puedan tomar ellos la muestra y nosotros interpretar. El veterinario debería estar ahí, sí. Si puede hacer la necropsia o la toma de muestra, mucho mejor. Pero si no se puede por diferentes factores, es mejor que otra persona tome la muestra y que nosotros como veterinarios pues vayamos a solo identificar y realizar pues lo que nos compete a nosotros, ¿no? Que es el diagnóstico de las enfermedades. Muchas gracias, doctor, por habernos ayudado con este podcast. Esperemos que a la gente que nos está viendo, sea granjeros o veterinarios, les sirvan todos estos consejos para tomarlos en cuenta, especialmente
qué medidas hay que tomar para tomar cada tipo de muestra o identificar qué tipo de muestra requiere los signos, por ejemplo, que estemos viendo en los porcinos. Y eso. Bueno, muchas gracias igualmente al doctor Andrés que nos acompañó esta vez y que nos está aportando información importante acerca de su experiencia laboral y académica. Gracias, hasta la próxima.